La doctora es tromboembolismo pulmonar, estratificación, tratamiento y decisiones en pacientes de moderado y alto riesgo. Doctora, Gracias. no sé si nos Sí, puede gracias, Jackie. escuchar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre nos complace ver a nuestros médicos que estuvieron aquí en el instituto y que ahora, bueno, están liderando grupos en los cuales el conocimiento es algo importante y que va a estar en vigencia en todas las actividades. Y bueno, pues indudablemente, como escuchaba en la plática anterior, si bien es cierto que a veces no tenemos todo lo necesario, pero tendemos de tener el conocimiento e intentar obtener todo lo necesario para resolver los problemas. Y bueno, pues 15 minutos tenemos para esta charla. Es una charla en la cual es interesante, es tromboembolia pulmonar. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y solamente a manera de brevemente una introducción en relación a esta entidad que es tromboembolia pulmonar. Hace algunos años, en el 2006, se revisaron autopsias aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se identificaron que pues prácticamente dentro de esta evolución progresiva en el que el paciente tuvo choque cardiogénico, se había pensado que era un infarto agudo del miocardio, y se encontró que, bueno, después en la necropsia, que aproximadamente de estos pacientes, 9% eran tromboembolia pulmonar, y de estos, pues, el diagnóstico que se había pensado era pues muy bajo. Entonces, esto habla que ciertamente las condiciones de gravedad en que llega un paciente bajo un escenario de una tromboembolia pulmonar con una estratificación de riesgo intermedio alto o alto, pues no siempre es tan sencillo identificar que sea este problema. Las guías del 2019, que justamente en relación a estas recomendaciones, pues nos dejan ver que aquel paciente en el cual tiene una incidencia de tromboembolia pulmonar es en promedio entre 40 y 115 pacientes por cada 100,000 habitantes, y que el tromboembolismo venoso también en esta frecuencia está asociada pues a muchas condiciones clínicas, de las cuales pues nos hace pensar que si un paciente llega con datos de tromboembolismo venoso, muy seguramente tenga un evento de tromboembolia pulmonar aunado a los síntomas. Ciertamente bajo este escenario de gravedad, pues puede llegar a ser la causa de muerte, y que sabemos que está identificado como la tercera causa de muerte y de urgencias cardiovasculares. Ven ustedes, en relación al tiempo con la tasa de esta incidencia, también es cierto que cada vez hay más conocimiento de identificar estos factores y estas condiciones clínicas que hacen que el paciente pues podamos saber si es la sospecha de tromboembolia pulmonar en un paciente con una estabilidad hemodinámica, y en aquel en el cual está inestable, y identificar de forma pues más rápida, saber cuál va a ser la decisión que tomar en este paciente. Recordar que también hay factores predisponentes, no solamente es una condición en la cual identificamos en la forma aguda, sino también determinar qué paciente tiene ciertos factores que va a hacer que la anticoagulación deba de continuar, o en qué momento ese paciente tiene un mayor riesgo de tener tromboembolia pulmonar. Y estos factores son importantes identificar, que son factores asociados a tromboembolismo venoso, que sea con una causa provocada, o aquellos pacientes en los cuales inclusive van a tener eventos recurrentes, y que muy probablemente, si hay abandono de tratamiento en su seguimiento, pues sea muy probable que recurran en estos eventos de tromboembolia. Y hay marcadores importantes desde el punto de vista funcional, clínicos, que nos van a ayudar a determinar qué tan severa es esta tromboembolia pulmonar. Esta imagen que les presento siempre me gusta porque deja muy claro el esquema en relación a este concepto que llamamos impedancia. El concepto de impedancia va en relación a esta fuerza que se opone a la contractilidad, o a otra fuerza, como en este caso en el ventrículo derecho, cuando hay una obstrucción a nivel de la circulación pulmonar. Sabemos que en promedio entre un 30 y 50% de la luz del vaso, en vasos de gran calibre que se llegan a obstruir, generan un incremento en la poscarga, y esto es el punto donde el ventrículo derecho no tolera. Y de aquí depende, justamente en este escenario que ustedes observan aquí, en pacientes con tromboembolia pulmonar central y en aquellos que pueden ser vasos periféricos. Entonces, esto siempre lo representamos en un ejemplo gráfico, diciendo que no es lo mismo cuando nosotros queremos comprimir un balón de béisbol, que es más pequeñito y que es más fácil que nosotros podamos intentar comprimir este balón, en comparación a un balón de básquetbol, en donde intentamos hacer este escenario en relación a este concepto de la embolia pulmonar. Según los vasos de mayor calibre va a tener una mayor resistencia este ventrículo derecho, e indudablemente va a haber
condiciones clínicas que vamos a ver en el paciente con riesgo de intermedio alto o alto. Entonces, bajo este escenario, muchos de estos datos que vemos nosotros aquí en relación a datos de taquicardia, hipotensión, la muerte en este grupo de pacientes, en donde algunos de ellos tenemos evidencia de telectasias en la radiografía de tórax, donde hay hipoxemia, donde hay esta sensación o esta percepción de la disnea generada por el incremento en el espacio muerto, y aquellos pacientes en los cuales la tromboembolia pulmonar es más distal, en donde las condiciones clínicas, si bien son más toleradas, son pacientes en los cuales, bueno, tenemos más tiempo para decidir cuál va a ser la estrategia de tratamiento, y es un paciente que indudablemente llega estable. Entonces, bajo este esquema en relación a la fisiopatología, pues tenemos esta clásica imagen en la cual vemos en esta secuencia en donde vamos teniendo un incremento en la tensión de la pared del ventrículo derecho, una activación neurohormonal, un incremento en la demanda del oxígeno, que se pueda inclusive abrir un foramen e incrementar un cortocircuito y generar mayor hipoxemia. La isquemia y la baja perfusión a nivel ventrículo derecho va a generar una disminución en la contractilidad, una disminución en el gasto cardíaco y la precarga del ventrículo izquierdo para finalmente dar una disminución del gasto cardíaco y choque cardiogénico. Esta parte es justamente en este escenario en donde estamos, en esta línea delgada que a veces el paciente llega en esas condiciones y que, bueno, puede ir hacia esta línea en donde las condiciones hemodinámicas son mucho más graves. El diagnóstico, pues, de tromboembolia, como todos sabemos, es un tanto inespecífico, ¿no? Sabemos que el 73% de los pacientes van a llegar con disnea, dolor torácico en un 66%, 37% tos, la taquipnea 70%, algunos datos de estertores que pueda haber en algunos de estos pacientes, y bueno, afortunadamente el colapso circulatorio es menor en el 8%. Entonces, estos datos que son tanto inespecíficos permiten tener como en consideración que vamos a hacer muy puntuales en identificar cuáles son los datos de mayor riesgo en el cual el paciente está, pues, bajo este escenario de llegar a choque cardiogénico. De tal forma que, bueno, pues en esta secuencia de datos un tanto inespecíficos, pues las guías nos permiten establecer qué puntos vamos a tener pues con mayor claridad para identificar qué tan grave puede ser esta tromboembolia o qué tanto está obstruyendo la circulación a nivel vascular. La disnea, pues justamente en esta forma aguda, súbita, es un dato de gravedad y habitualmente lo vemos en tromboembolia central y ya identificamos cuál es la razón de por qué se presenta este signo. Y que pacientes cuando tienen alguna condición además de base, como los pacientes con EPOC, con insuficiencia cardíaca, esta disnea se exacerba, que puede ser inclusive el único síntoma y que pudiese parecer solamente como tal exacerbación o una descompensación de la insuficiencia cardíaca, y sin embargo, bueno, es una tromboembolia pulmonar. Y la hipoxemia, que es un dato muy importante, es decir, que el paciente que si bien tiene alguna condición ya propia, el tener un mayor disminución de esta saturación de oxígeno nos hace pensar en esta condición como un factor de riesgo de tromboembolia pulmonar. Alcalosis respiratoria hipocapnia, 41%, esto es importante y siempre lo decimos, ¿no? No siempre todos los pacientes van a llegar con severidad de la hipoxemia, y que a veces solamente encontramos una alcalosis respiratoria hipocapnia, que sea un dato importante también para identificar este grupo de pacientes. Y por supuesto, pues la inestabilidad hemodinámica, que es una presentación clínica rara, aunque pues muy importante y justo habla de esta extensión. Y este grupo de pacientes justo particularmente, pues nos dejan en entredicho de identificar si este paciente tiene o está hipotenso, dado por la definición en la cual la presión sistémica esté por abajo de 90, la sistólica, y que a pesar de utilizar un vasopresor no se logra alcanzar esta presión sistólica, y bueno, pues indudablemente este paciente tiene datos de hipoperfusión sistémica y que requiere pues mucho mayor apoyo en relación a esta mejoría. El síncope es un dato importante en el cual hay que identificar en todo aquel paciente en el cual llega de manera súbita con este dato o bien en esa cronicidad. Y bueno, desde el punto de vista del electrocardiograma también hay datos importantes que debemos identificar cuando un paciente llega a urgencias con estos datos sugerentes, y que inclusive en relación a este electrocardiograma nos permite identificar a estos pacientes de los cuales tienen pues un peor pronóstico en el seguimiento, como las arritmias auriculares, la bradicardia, nuevo bloqueo de rama derecha, las ondas Q en derivaciones 2, 3 y ABF, y cambios del segmento ST y inversión de la onda T con el patrón clásico S1Q3T3. Entonces, estos datos también ya nos dejan ver que un paciente cuando llega a urgencias con esta
líneas, a lo mejor a veces en esta identificar si el paciente está estable hemodinámicamente, pero con estos cambios del electrocardiograma nos permite saber si el paciente vamos a tener que tener mucho mayor vigilancia y bueno, ir en la secuencia del algoritmo que nos recomiendan. Entonces, este grupo de pacientes que está con inestabilidad hemodinámica, lo primero y lo más importante que afortunadamente ya la mayor parte de las instituciones contamos con esta herramienta que es el ecocardiograma, es identificar si hay disfunción del ventrículo derecho. Si la hay, de manera secuencial requiere identificar con una angiotomografía, que sería el ideal ver si es factible. Si no es factible, pues considerar que este paciente le debemos de dar tratamiento para tromboembolia y considerarla como un riesgo alto y de tener la herramienta de la tomografía y el paciente desde el punto de vista de estabilidad nos permite hacer el estudio, pues entonces se confirma con la angiotomografía y se da va hacia el tratamiento que es trombolisis. Esta parte, si bien es clara y creo que todos estamos de acuerdo que no nos causa conflicto en relación a decidir qué paciente requiere trombolisis, sin embargo, hay grupos de edades de pacientes en los cuales debemos de detenernos un poco para identificar los riesgos que tienen de sangrado. Este es un caso que les presento como en esta imagen de esos pacientes que nos llegan con una disnea súbita, con mayor hipoxemia, como ustedes observan en la tomografía, datos de trombosis importante a nivel de la rama del lado derecho, lado izquierdo, pero además vemos un crecimiento de la aurícula derecha del ventrículo derecho, un septum alineado, una pared libre del ventrículo derecho hipertrófica. Y esos datos también son importantes porque nos permite identificar si el paciente tiene un componente agudo o un componente crónico con insuficiencia cardíaca derecha o bien un componente de tromboembolia crónica y sobre una tromboembolia aguda. Entonces, estos pequeños detalles que nos permite diferenciar en un paciente que puede llegar con estos datos clínicos que vemos, el que nosotros también podamos entrenar a nuestro ojo observador en relación a identificar las características de estos trombos, como ustedes observan, trombos ya un tanto más en la distribución a nivel de la luz del vaso, con estos ángulos obtusos y no los ángulos rectos que habitualmente vemos, cambios ya de cronicidad, que son pacientes que de pronto nos llegan con estas condiciones de POC, de algún dato en lo cual nos hace tener una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, pues es importante identificar estos parámetros clínicos. Desde el punto de vista ecocardiográfico, pues hay datos en los cuales nos hacen evaluar si el paciente está con disfunción del ventrículo derecho o no. La presencia de trombo en tránsito, los signos característicos de esta disfunción, que es el signo 60-60, una pérdida de la relación del BDI más de 1 y el signo de McConnell, que son datos que nos identifican si este paciente tiene una tromboembolia pulmonar con una disfunción del ventrículo derecho y con datos de riesgo intermedio, alto o alto. Entonces, bajo este escenario de estas imágenes que son tal cual nos llegan los pacientes, pues identificar características muy particulares, ¿no? Presencia o no inclusive de trombos en tránsito, que esto indudablemente deja un escenario pues muy particular en este grupo de pacientes de intervención o de trombólisis si llegan en un riesgo alto o bien de hacer una trombectomía, y estas características también es importante evaluar en los pacientes. Afortunadamente, pues contamos con ciertos índices en los cuales nos permite establecer qué tan severa es la tromboembolia pulmonar y datos en los cuales hay que identificar pacientes con un riesgo mayor de complicaciones, como la edad de más de 80 años, un paciente que tenga antecedente de cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, un paciente que venga taquicárdico más de 109 latidos por minuto, una presión de la sistémica de la sistólica menos de 100 milímetros de mercurio y una hipoxemia de menos de 90%, son estos datos en los cuales es importante identificar porque son pacientes que tienen mucho más riesgo de complicaciones en comparación a aquellos que no tienen estas condiciones. Y bueno, el ecocardiograma, dentro de esta evaluación siempre nos preguntamos cuáles son estos datos en los cuales nos dice que este paciente está en un riesgo intermedio alto y en el cual tengamos que decidir no solamente dar anticoagulación, sino además hacer algo por intervención, o el paciente que de este escenario pasa a un riesgo alto. Y de acuerdo a las mismas guías, pues nos dicen que justamente estos parámetros por ecocardiografía tenemos que considerar en aquellos pacientes en los cuales tienen pérdida de la relación BDBI más de 1, un TAPS en menos de 16 milímetros, y que son estos los datos pues, que se asocian a un pronóstico desfavorable. Por la angiotomografía también está pérdida de la relación BDBI, que es un dato, pues sin lugar a dudas, el que más nos marca peor pronóstico en esos pacientes, y la troponina y de alta sensibilidad como en este factor en el cual nos dice que, bueno, indudablemente hay mayor isquemia de este ventrículo derecho
derecho por una sobrecarga de presión de manera súbita. Entonces, esta parte pues es importante identificar porque inclusive que aquellos pacientes en los cuales nos pareciera ver una imagen de tromboembolia en la cual si bien el BNP no está tan alto, las troponinas también no son positivas, nos hace pues en este valor excluir este riesgo clínico desfavorable a corto plazo. Entonces, estos datos son importantes nosotros tenerlos en cuenta. La escala de gravedad de PESI, por supuesto, en estas características en las cuales nos permite evaluar este riesgo de mortalidad en los pacientes, pues es el punto más importante para identificar a estas condiciones en las cuales las intervenciones van a ser importantes en este grupo de pacientes. Entonces, nuevamente, pues en este grupo en los cuales la mortalidad es mayor, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer o pacientes que hayan tenido pues algún evento de un infarto o evento vascular cerebral son el grupo de pacientes que son más difíciles a veces de establecer qué alternativas de tratamiento tenemos en pacientes que tienen politraumatismos o pacientes con los cuales ahora recientemente con COVID que llegaban o debutaban inclusive con eventos de tromboembolismo venoso o tromboembolia pulmonar y que esto se asocia a una mayor mortalidad por disfunción del ventrículo derecho. Entonces, bajo este escenario, pues ustedes conocemos esta parte de la estratificación de riesgo. Siempre comentamos, el riesgo bajo no nos causa problema, el riesgo intermedio bajo, si bien en esas características de identificar también es mucho más sencillo decidir, el alto también, sabemos que aquel paciente que llega inestable hemodinámicamente con todas esas condiciones desde el punto de vista de imagen y de función y serológica nos permite tener una decisión más rápida, pero el problema es siempre en este grupo de pacientes en riesgo intermedio alto. ¿Qué nos dicen las guías en relación a este grupo de pacientes? En los cuales pues tenemos que identificar si es un paciente que indudablemente tiene que estar hospitalizado o bien si es un paciente con riesgo intermedio alto, son pacientes que de inicio hay que dar anticoagulación y posteriormente considerar si este paciente está en condiciones clínicas de mejoría, pues el paciente puede continuar de esta forma y de lo contrario pues considerar trombólisis mecánica o bien trombólisis si pasa al riesgo alto. Entonces, siempre ha sido la duda, la controversia, porque las guías nos siguen marcando en que cualquiera de los escenarios que nosotros decidamos en este grupo de pacientes es válido, ¿no? Entonces, bueno, bajo este rubro, el paciente con riesgo intermedio y bajo, pues nos dicen las recomendaciones, heparina de bajo peso molecular, inclusive en esa línea en las cuales lo marco justo como lo recomiendan, heparina no fraccionada, fondoparinox, y bueno, con signos de interrogación, ¿debemos o no trombolizar a este paciente? Y bueno, justo esta es la pregunta que vamos a resolver. Y bueno, en este grupo que ya hablamos, trombólisis, trombofragmentación en caso de que el paciente persista inestable, tromboaspiración o inclusive embolectomía en este grupo de pacientes que a pesar de la primera intervención, el paciente siga con datos de deterioro clínico. Entonces, bueno, la fase aguda en aquellos que nos llegan con estas condiciones de hipoxemia, en donde vemos el paciente con disfunción del ventrículo derecho, pues indudablemente aquí es optimizar la precarga, es optimizar el gasto cardíaco y eso es a través de volumen y debe ser un volumen también de manera cautelosa, porque si bien es cierto que el ventrículo derecho tolera perfectamente bien el volumen, pues en un ventrículo en el cual está con incremento de poscarga, con esta presión elevada, pues también el distender o dilatar el ventrículo con una cantidad de volumen importante genera más desplazamiento del septum y esto mayor descompensación y mayor disminución del gasto cardíaco. Entonces, bajo este escenario hay que ser cautelosos también con el volumen. Las recomendaciones nos dicen que en promedio 500 mililitros en 15-20 minutos y de esta forma ir ayudando además con vasopresores más menos inotrópico que nos permita mantener este ventrículo de hecho en mejor soporte y en aquellos pacientes en los cuales a pesar de los vasopresores, a pesar del inotrópico, seguimos teniendo datos de inestabilidad, pues el ECMO como un puente para mejorar o soportar este ventrículo de hecho en lo que se hace la restitución de la circulación al quitar el componente importante que es lo mecánico que está ocluyendo. Entonces, esta parte es importante identificar qué características en relación a estos pacientes vamos a dejar con la anticoagulación. Como ustedes sabemos y las guías nos recomiendan, pues heparina de bajo peso molecular, fondoparinox, el uso de heparina no fraccionada solo en pacientes con estabilidad hemodinámica, sí o sí hay que iniciar en estas dosis para mantener niveles óptimos y que estemos en esta pendiente si el paciente se estabiliza más, pues llevarlo a trombólisis o fragmentación mecánica. Entonces,
Estas son de las recomendaciones que nos dejan. Sabemos en relación al paciente que va a ir a trombólisis, prácticamente aquí en la recomendación nos dice lo que tengamos a la mano bajo las dosis que se tiene y que identificar las contraindicaciones absolutas en estos pacientes. Y bueno, siempre decimos que los pacientes no leen las guías y nos llegan bajo escenarios de posoperados de alguna cirugía neurológica o pacientes en los cuales tuvo un evento vascular cerebral hemorrágico, etcétera. Entonces, condiciones en las cuales, por supuesto, tenemos que identificar en nuestros pacientes para decidir qué es lo que hay que hacer. Y bueno, en caso de parada cardíaca, la administración inmediata de teplasa, una dosis de 50 miligramos IV y reanimación 60-90 minutos, pues son estrategias en las cuales marcan en este grupo de pacientes en los cuales, a pesar del inicio del tratamiento, pues llegan en esta fase de choque cardiogénico y pues iniciar soporte en este grupo bajo estas condiciones, ¿no? Si existe contraindicación para el tratamiento trombolítico, pues o ha sido ineficaz ya en esta línea, en la cual ya prácticamente es ir a embolectomía pulmonar o percutánea, y esto es sí o sí en este grupo de pacientes. Y sí, ciertamente en esta necesidad de tener pues nuestras salas de hemodinámica disponibles 24 horas y nuestros médicos de hemodinámica, porque justo bajo estos escenarios es la indicación inmediata de poder hacer una reperfusión mecánica. Y aquellos otros en los cuales tienen contraindicaciones absolutas, bueno, el filtro de vena cava inferior toma una consideración importante en este grupo de pacientes como un filtro temporal en lo que pues indudablemente se continúa la anticoagulación y se identifica qué opciones tenemos en cuanto al tratamiento. Algunos estudios que no me voy a detener mucho, solamente resaltar en este grupo de pacientes de intermedio alto en el peito, que fue uno de los estudios pues, más importantes, en donde se vio que el grupo de pacientes de más de 75 años eran los que tenían peor desenlace, y justamente ese es el grupo de pacientes en los cuales la dosis plena de teplasa más la heparina no fraccionada pues generaba estos problemas en este paciente, ¿no? Este grupo de pacientes se está retomando con unas dosis más bajas y las cuales se ha identificado que efectivamente tienen una disminución de sangrado hemorrágico, perdón, a nivel cerebral, en lo cual pues esta parte nos deja un poco más de oportunidades en estos grupos vulnerables de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esta parte justamente en relación a esta tabla de Forest Plot, donde ustedes identifican que el grupo de pacientes en los cuales pues se reperfundía de manera más rápida, por supuesto, mejoraba la función del ventrículo derecho y estaba asociada pues a un efecto inmediato en relación a estos pacientes y la mortalidad claramente menor bajo el escenario que ya resaltamos por la característica de edad. Entonces, diferentes dosis en relación a este grupo de pacientes, pues ya es muy evidente que el efecto a nivel del trombolítico es notable. Y bueno, de este grupo de pacientes, justo en este seguimiento, pues, ¿qué eran los datos que más tomaban o llamaban la atención? Pues el sangrado extra intracraneal que se identificaba en este grupo vulnerable de pacientes, en relación pues a la edad, inclusive pues por sexo inclusive, el paciente que tenía mujeres tenía mayor sangrado, perdón, los hombres en general y los pacientes de mayor edad también tenían mayor sangrado. Entonces, estas características nos permiten identificar en este grupo de pacientes si requieren o no, bajo esta indicación de trombolítico, tener cuidado en este grupo, ¿no? Y además, pues identificar estos datos ecocardiográficos, cuáles eran los que tomaban mayor relevancia en este grupo de pacientes, cuál de esos características que veíamos en el ecocardiograma, pues era la dilatación de cavidades derechas y la disfunción, y este paciente que tenía una velocidad de regurgitación tricuspidia elevada, ¿no? Entonces, bueno, de esto resaltar que los grupos de pacientes en los cuales tenían una presión sistólica de la arteria pulmonar ligeramente elevada, pues que era en la mayoría de los casos, identificar que, bueno, la presión sistólica es la que más fácil se mide, la que estamos más habituados, que no necesariamente en todos los escenarios de los pacientes, y que tenían pues más de un signo de hipertensión pulmonar o de disfunción ventricular derecha, pues era el grupo en los pacientes en los cuales también sabíamos que era un paciente que tenía mayor disfunción y que, bueno, que indudablemente identificar el paciente en los cuales tenían pues está en el seguimiento o en que tenían algún dato crónico de hipertensión pulmonar, también era importante identificar, ¿no? Esta publicación que se dio en el 2022 en el grupo de urgencias, un grupo de 254 pacientes, ven ustedes la edad, 63 años, una admisión hospitalaria de 36 horas,
algunos puntos importantes en los cuales se identificaba pues esta relación del acoplamiento ventricular arterial, en lo cual medida por ecografía daba un dato de mayor deterioro o de disfunción del ventrículo derecho, asimismo el crecimiento de la aurícula derecha, un índice de volumen sistólico también disminuido y un índice de volumen latido como predictores de muerte en los pacientes que estaban con una tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio alto. Entonces, estas características nos permiten identificar que el paciente, pues en este seguimiento de cuáles tendríamos que llevar a una intervención pues mucho más agresiva inclusive, y no solamente el puro anticoagulante como recomiendan las guías en estas alternativas, ¿no? Entonces, estos datos son en relación a esta score de BOBA, en lo cual nos permite identificar pues estas características del paciente en el cual probablemente tengamos que ir a una reperfusión mecánica o trombolítica en esos pacientes, y que bueno, se asociaba a un menor desenlace hemodinámico adverso y a un incremento en el sangrado. Entonces, este grupo de pacientes es importante nosotros lo tengamos en cuenta. Y bueno, mucho en esta, identificar en las dosis de unas dosis menores que permita tener una mayor seguridad de menos riesgo de sangrado, pues se ha tomado realce en este grupo de pacientes, sobre todo los pacientes de mayor edad, en los cuales dosis reducidas permite tener mayor seguridad en este grupo de pacientes. Y bueno, en estas condiciones, ¿no? Pacientes de mayores de 65 años, el peso menos de 65 kilos, cierto grado de fragilidad o contraindicaciones relativas, una dosis reducida demostró que tenía pues una buena evidencia en cuanto al tratamiento, y que este grupo de pacientes, pues la dosis alta tenía un riesgo mayor y que, bueno, teníamos que considerar ser más cautelosos, ¿no? Aquellos pacientes en los cuales, si bien en estos datos de disfunción, en esta posibilidad de hacer alguna intervención mecánica, la trombolectomía reolítica, hay varios estudios en los cuales se identifica si el ECOS o si solamente tener una trombolisis in situ o una fragmentación y aspiración, pues cuál es la ventaja. No hay un estudio tal cual face to face en estas intervenciones, sin embargo que sabemos que desde el punto de vista de limitaciones en las cuales este paciente vamos a dejar un catéter ahí 24, 48 horas en las cuales va a estar perfundiendo este fibrinolítico, pues también ser cuidadosos porque es un catéter en el cual está dentro de la circulación pulmonar, y este es el riesgo en el cual pues se había considerado que fuera mayor, pero sin embargo no ha demostrado tener un mayor riesgo, sí ser útil, sin embargo pues no una comparación directamente entre cada una de las intervenciones, ¿no? Sabemos los costos y creo que ese sería un punto también de decidir qué pacientes tendríamos que hacerle o colocar un ECOS o qué pacientes solamente fragmentación y aspiración, y esta parte también toma realce de acuerdo a nuestras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, bajo este escenario, pues en estas hablábamos de estos pacientes en los cuales tienen ciertas características de un riesgo alto, pues ya no nos queda duda de que justamente se identifique que este paciente si tiene algún factor de riesgo de sangrado, pues podamos dar dosis menores, ¿no? Estos datos pues, son estudios separados, no hay como tal, no podemos comparar inclusive como las características, si bien similares en pacientes con una tromboembolia masiva o submasiva, en donde teníamos datos de disfunción del ventrículo derecho si se hacía trombolisis guiada por catéter, pues no son ensayos clínicos, son registros en los cuales no hay un grupo de control, lo cual deja en estas limitantes desde el punto de vista de análisis de estadística. Pues bueno, son grupos en los cuales se ha identificado que sí, efectivamente la trombosis guiada por catéter funciona, y diferentes dispositivos que se han tenido a través del tiempo en los cuales pues, la mayor parte de ellos ha demostrado éxito en los desenlaces clínicos, una disminución en la tasa de sangrado o de otras complicaciones durante el procedimiento. Inclusive ya recientemente se publicó una revisión en la cual se hace una transfusión de la misma sangre que se extrae al momento de hacer la trombolisis in situ, y que bueno, esto permite que disminuya los eventos de choque cardiogénico o de más complicaciones durante el procedimiento, ¿no? La fragmentación de igual forma, la embolectomía quirúrgica cabe resaltar que depende del grupo experto, en donde, bueno, de acuerdo a estas grupo que tengamos en nuestras instituciones, pues será una alternativa. La embolectomía quirúrgica, si bien es demostrado en mucha casuística que es efectiva, pues la mortalidad va hasta del 11 hasta el 59% en los pacientes, sobre todo que están con o que tuvieron un paro respiratorio preoperatorio. Entonces, en este escenario, pues ser cuidadosos también, pero bueno, si bien es cierto que los lugares o centros donde tienen mayor experiencia, la casuística en relación a la mortalidad, pues es baja.
Entonces, bueno, para concluir ya en estas intervenciones de qué hacer en este grupo de pacientes, pues es importante que una vez que nosotros restituyamos esta función, esta mejoría en la ecocardiografía, en el seguimiento del ventrículo derecho, y que esto es notable porque el paciente mejora el porcentaje de saturación de oxígeno, pues el seguimiento de sus pacientes es importante. Un paciente en el cual debe seguir siendo vigilado. No hay un tiempo preciso establecido en el cual, qué tiempo después debemos de hacer un ecocardiograma en este grupo de pacientes. La recomendación de expertos dice que al menos 48 horas, pero no hay un consenso preciso. Sí sabemos que el ventrículo derecho, en el momento que quitas el componente mecánico, se restablece casi de manera inmediata, a menos que tenga una condición crónica que le siga generando, pues obviamente incremento en la poscarga ya de manera crónica. El pronóstico en este tipo de pacientes, pues vean ustedes, la mayoría de ellos en los cuales llegan a una mortalidad global sin tratamiento 30%, y aquellos que les dimos tratamiento un 2 a un 11%. Y no olvidar que en este grupo de pacientes de tromboembolia pulmonar, sobre todo aquellos en los cuales tuvieron una carga de trombo importante, jóvenes, varones, sin una causa provocada, son pacientes que debemos de seguir y buscar si es un síndrome postembolia pulmonar como ante la persistencia de la disnea, o si es una hipertensión pulmonar asociada a una cronicidad de esta tromboembolia pulmonar. Entonces, esto no debemos olvidar, que si bien es menos frecuente la presentación de la cronicidad, en promedio va entre un 3 a un 9%, en la cual seguimos viendo trombos y que no se reabsorban completamente. Entonces, bajo este escenario son condiciones que indudablemente el ecocardiograma nos van a dar la herramienta pues, de mayor peso para decidir qué le vamos a hacer al paciente, ¿no? Las guías nos dejan en esta recomendación, como ustedes observan, pues en esta misma interrogante, decir dónde, en qué pacientes, y entonces de este riesgo intermedio, alto, bajo este escenario, pues si se va deteriorando, pues hay que hacer reperfusión de manera inmediata, pero si no, bajo condiciones de disfunción del ventrículo derecho, la fragmentación, aspiración o ecos puede ser una alternativa de tratamiento, ¿no? Concluir como en este escenario en el cual vemos nosotros estos datos de estos pacientes, y para concluir, pues bueno, con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, es una urgencia inminente. Se debe evaluar al paciente de manera individual y determinar el riesgo de sangrado y la función del ventrículo derecho para tomar decisiones. Y la trombolisis de dosis baja en pacientes frágiles resulta ser una alternativa viable con menos riesgos de complicaciones. Y bueno, aquellos pacientes en los cuales se deterioren o persisten con instabilidad, la trombolisis mecánica ha resultado ser exitosa, y el ECMO, una opción en pacientes con choque cardíaco persistente a pesar del tratamiento. Con esta diapositiva concluyo y dejo nuevamente la pantalla a la doctora Jacqueline. Muchas gracias por su atención.